Algunas denominaciones que dicen ser cristianas, aunque no evangélicas, dicen que no debemos utilizar el nombre Jesús porque es pagano, sino que debemos pronunciar Yeshua y en lugar de Jehová debe ser Yahweh. ¿Qué explicación usted le daría a esto? Existen sectas judaizantes, esto es, sectas que dicen creer en Jesucristo, pero que al mismo tiempo observan costumbres judías bajo cierto fetichismo supersticioso que atribuyen un poder especial a uno pronunciar los nombres de Dios de acuerdo al idioma hebreo original en que el nombre de Dios fue revelado. Esta secta judaizante clama que como los judíos del tiempo de Jesucristo hablaban arameo y hebreo, ellos suponen que la gente no llamaba a Cristo como lo describe el texto griego del Nuevo Testamento, esto es Jesús o en griego Jesús, sino que todo el mundo llamaba a Jesús en hebreo Yeshua, que es lo mismo que Jesús, pero en idioma hebreo. Bueno, esta secta judaizante piensa que el nombre de Cristo es Yeshua y el nombre de Dios es Yahweh. Y ellos creen que a menos que uno se dirija a la divinidad bajo esos términos en hebreo, estaríamos incurriendo en paganismo si le llamamos Jesús o si le llamamos Jehová o Dios. ¿De dónde sacan ellos este nombre, por ejemplo, de Yeshua en lugar de Jesús? Este nombre Yeshua es el mismo nombre que tuvieron muchos otros hombres en el Antiguo Testamento y que en español, por ejemplo, la versión de Reina Valera lo traduce como Jesúa o como Josué. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se recuerdan el sacerdote Jesúa que acompañó a Zorobabel cuando el pueblo de Israel regresaba de la cautividad y fueron a edificar Jerusalén. O el caso de Josué, el sucesor de Moisés, que la Biblia de la versión griega de la Septuaginta traduce al griego el nombre de Josué como Jesús, idéntico que el nombre de Jesús que leemos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el nombre griego Jesús es una transliteración griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación o Dios es salvación. El tema es que la revelación del nombre de Jesús fue dada en griego, no en hebreo. Aunque ciertamente el significado del nombre griego Jesús es el mismo que Josué o Jesúa, que significa que el Señor es salvación. Pero recordemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y los textos que nosotros tenemos donde se habla que a Cristo se le daría el nombre de Jesús, son precisamente textos griegos. Y lo que dice allí es en griego Jesús y no dice Yeshua, porque el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a escribir en griego Jesús y no en hebreo Yeshua. Si siguiéramos este razonamiento errado de los judaizantes que idolatran el nombre de Yeshua, entonces no podríamos decir tampoco la palabra Dios, sino que tendríamos que decir en hebreo El o Elohim, que es como se describe a Dios en hebreo. O no podríamos referirnos a Dios como el Señor, sino que en hebreo deberíamos decirle Adonai. O no podríamos decir Dios Todopoderoso, sino que deberíamos decir El Shaddai. Pero la Biblia no nos manda en ningún lado a hablar o escribir el nombre de Dios en hebreo o en griego. Por el contrario, el mensaje del Evangelio fue proclamado, por ejemplo, en el día de Pentecostés, en diferentes idiomas para que todos pudieran entenderlo. Después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, recuérdense que el poder del Espíritu Santo descendió dando dones para que los evangelistas pudieran predicar en distintos idiomas, de manera que la traducción no invalidaba el mensaje.
De hecho, el Señor Jesucristo mismo citaba una copia traducida de la Escritura. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, contenía todos estos nombres traducidos del hebreo al griego. Pero nosotros nos referimos al Hijo de Dios como Jesús porque hablamos español y hemos conocido al Hijo de Dios a través de las traducciones en español, así como los ingleses lo han conocido en inglés, los franceses en francés, los alemanes en su traducción alemana. Todos los pueblos y naciones han tenido acceso al Evangelio en una traducción del Nuevo Testamento griego. Así que la Escritura no valora una lengua por encima de la otra y no indica por ningún lado que nosotros deberíamos dirigirnos al nombre de Dios utilizando el idioma hebreo. El llamado a salvación en Cristo, que dice la Escritura, es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sea que lo invoquemos en español, en inglés, en coreano, en griego o en hebreo, el significado del nombre de Jesús es el mismo. Jesús significa el Señor es salvación. Ahora, en cuanto al nombre de Dios como Yahvé o como Jehová, el punto es que cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios le dijo, yo soy el que soy. Y el nombre que Moisés escribió en hebreo está compuesto por 4 letras, YHWH. Estas letras están escritas en hebreo y eso se conoce como el tetragramatón. Estas 4 letras eran impronunciables y los judíos, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, decían simplemente Adonai o mi Señor. Por eso la Biblia de las Américas en español, cada vez que se topa con esta palabra hebrea YHWH, lo traduce como el Señor y lo hace con letras mayúsculas. ¿De dónde entonces viene la traducción que conocemos en español como Yahvé o Jehová? Bueno, debido a que el hebreo antiguo fue escrito en un alfabeto hebreo que no tenía vocales, solo consonantes, muchos años después los judíos vieron necesario introducir vocales para ayudar a los que no conocían el idioma antiguo para pronunciar con vocales, y así, incluido este tetragramatón que es YHWH, lo que hicieron fue incluirle vocales intercaladas y las vocales que utilizaron fueron las del nombre en hebreo mi Señor, Adonai. Y entonces con las vocales de Adonai las intercalaron en YHWH y formaron un nombre que se pudiera pronunciar como Yahweh o Jehová. Ahí debemos decir que es cierto que Dios nunca le dijo a Moisés, mi nombre es Yahvé, mi nombre es Jehová, sino que él dijo, yo soy el que soy, a lo que los judíos llamaban el Señor. Y en griego se tradujo como kurios, que es la palabra griega para decir el Señor. De ahí que la Escritura presenta a Jesús como este Señor o kurios. Este Dios del Antiguo Testamento que dice yo soy el que soy, envió a su Hijo que dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el Alfa y Omega, el Todopoderoso. Ahora, ¿cómo es que Isaías dice que fuera del Señor de Israel no hay otro Salvador, cuando el nombre de Jesús significa que Él es la salvación del Señor? Recordemos que Dios se revela con el nombre YHWH, que fue traducido en la versión de las Américas como el Señor en letras mayúsculas. Y el Nuevo Testamento atribuye a Jesús el título de Señor. De hecho, Jesús pregunta a los fariseos, ¿cómo es que David habla de Jesús diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y el apóstol Pablo cita a los profetas Joel e Isaías para decir que Jesús, Dios le había conferido un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, este Dios que se ha revelado como YHWH en esas letras en hebreo y que ha sido traducido como Adonai, como el Señor, dice Pablo que Dios el Padre le confiere que ese nombre sea el de Jesús, para que todos confiesen que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.